Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso que particularmente va a ser diferente. Así que espero que les parezca interesante el relato del día de hoy porque quería traerles algo también diferente, variar de vez en cuando. Pero antes de comenzar con todos los detalles, quiero también dar un agradecimiento especial a todas las personas que forman parte de los miembros del canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por estar todos los días allí compartiendo los videos, comentando y ayudándonos a seguir creciendo. Y bueno amigos, sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. John Edwards Young era un joven de 26 años al que le fascinaba hacer espeleología, que es la práctica de explorar y estudiar cuevas o cavidades subterráneas. Desde que era un niño, esta era una actividad usual en su familia. John, su hermano menor George y su padre disfrutaban hacer expediciones en la naturaleza. John y su familia pertenecían a la iglesia mormona y fue allí donde conoció a Emily Downey, una joven estudiante de la Universidad de Brigham Young. Tras tener un tiempo saliendo, John le propuso matrimonio en Salt Lake City y Emily aceptó el anillo, pero luego se lo devolvió ya que no estaba segura de querer casarse. En ese momento ella tenía tan solo 21 años y su intención para el futuro era servir en misiones de la iglesia. Sin embargo, 2 meses después cambió de opinión y se casaron. Poco después, Emily quedó embarazada de su hija Lizzie y John decidió que iría a la Universidad de Virginia a estudiar medicina. En esa época, John ya había dejado de lado su pasatiempo en la espeleología y se dedicó enteramente a sus estudios y a su familia. Pero un día decidió recordar viejos tiempos y entre él, su hermano y 9 amigos organizaron una expedición en una cueva llamada Nutty Butte en Utah. El 24 de noviembre del año 2009, John aprovechó unos días de vacaciones para ir a explorar la cueva, la cual era famosa entre los Boy Scouts y estudiantes universitarios locales, aunque su popularidad había decaído luego de que varias personas vivieran situaciones peligrosas al quedar atrapadas allí. El grupo ingresó a la cueva alrededor de las 8 de la noche y solo 1 hora después del inicio de la expedición, John vio una cavidad bastante estrecha que él creía que era el canal del nacimiento, que vendría siendo una abertura donde la gente podía entrar y salir en otra zona de la cueva. Desafortunadamente, John se separó del grupo y se introdujo en este hueco. Sin embargo, para cuando se dio cuenta de que ese no era el canal de nacimiento, fue demasiado tarde, y debido a su contextura quedó atrapado en ese agujero estrecho. John medía 1,80 m de altura y pesaba unos 90 kilogramos. Al introducirse de cabeza a la pequeña cavidad y darse cuenta de que no era el lugar que pensaba, intentó dar vuelta atrás, pero en eso quedó atascado en un ángulo de 70 grados. Completamente inmóvil desde sus brazos hasta las piernas. Para que se hagan una idea de este espacio, medía unos 25 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto y John había quedado prácticamente de cabeza, tal cual como les estoy mostrando en esta imagen. En ese punto le estaba costando respirar, pero aún así comenzó a gritar para que el resto del grupo pudiera escucharlo y auxiliarlo. George fue el primero en verlo e intentó alar sus piernas para poder sacarlo, pero lo que hizo fue deslizarlo aún más hacia abajo. Al ver que la cueva se estaba tragando de cierta manera a su hermano, George decidió llamar a las autoridades, quienes pudieron llegar al lugar más de 3 horas después. En un principio llegaron unos pocos rescatistas, pero poco después se corrió la voz de lo sucedido y se ofrecieron más de 130 rescatistas expertos para socorrerlo. Sin embargo, solo 6 de ellos podían entrar en la cueva por su tamaño y contextura física. La primera rescatista en llegar al lugar donde estaba John fue Susie Motola, quien ingresó a la cavidad alrededor de las 2:30 de la madrugada. En una entrevista posterior, Susie contó que cuando ella llegó, solo pudo ver los pies de John. Ella se presentó y le dijo: "Gracias por venir, pero realmente quiero salir de aquí". Una vez dentro de este pequeño túnel, Susie intentó todo lo que pudo para liberar a John. Ayudó al equipo que estaba fuera de la cueva a pasar por una cuerda sobre sus piernas para que el equipo tirara de ella y así poder sacarlo, pero al parecer no tenía la fuerza suficiente para moverlo. Susie también intentó arduamente de mover a John y cambiarlo de posición para hacer más fácil su extracción, pero parecía que cada vez era peor. Susie trató todo lo que pudo para ayudarlo
Incluso intentó darle agua echándoselo a través de su brazo para que así pudiera llegar algo a su boca. La mujer también intentaba darle ánimos para que John no se desesperara. Ambos compartían la misma religión, que eran los mormones, por lo que charlaron sobre sus creencias e incluso bromeaban. Sin embargo, mientras pasaba el tiempo, la voz de John se escuchaba cada vez más nasal. Las autoridades contactaron a un médico llamado Don Murdoch, quien afirmó que por la posición en la que se encontraba John, su cuerpo no podría resistir mucho tiempo. El médico explicó que estando tanto tiempo de cabeza, la sangre y los fluidos se acumularían en su cerebro y también en sus pulmones. Su circulación desaceleraría y ocurrirían otros problemas en su cuerpo que provocarían un colapso que lo mataría. Con esta explicación, los rescatistas sabían que debían actuar con mucha más rapidez para poder salvarle la vida. Poco a poco fueron llegando los otros rescatistas y la oficina del sheriff del condado de Utah instaló un centro de comando fuera de la cueva. Durante las siguientes horas, las autoridades crearon estrategias para intentar sacar a John. Inicialmente idearon un sistema de poleas usando levas trepadoras, las cuales ayudaron un poco, pero las anclas no pudieron agarrarse con fuerza a las paredes de la cueva. El equipo de rescatistas tiró de las poleas, pero los pies de John golpearon el techo del pequeño túnel y él gritó de dolor. Al parecer ya no le estaba llegando mucha sangre a sus piernas. Posteriormente se dieron cuenta de que por el ángulo del túnel y la posición de John no había manera de sacarlo sin romper sus piernas, además de que cualquier impacto o golpe podría generar un shock en sus órganos y causarle también la muerte, por lo que debían analizar una mejor estrategia para poder sacarlo. Intentaron una vez más con las poleas, pero desistieron de la idea luego de que una de las poleas se salieran de su punto del anclaje, debido a la arcilla viscosa que había en toda la superficie de la cueva. Para ese entonces ya John tenía casi 24 horas atrapado. Los rescatistas estaban sumamente exhaustos, se habían turnado varias veces para realizar el trabajo. Incluso uno de ellos recibió un fuerte golpe en la cara por el sistema de poleas que lo hicieron sangrar. John también estaba muy cansado, ya que en todos los intentos por sacarlo él hacía su mejor esfuerzo para empujarse a sí mismo e intentar ponerse en una posición mucho más favorable. Quería luchar por salir para poder estar con su esposa y su hija. Mientras toda la operación se llevaba a cabo, una gran cantidad de familiares y amigos de John estaban afuera de la cueva orando por su rescate. Ya pasada casi 26 horas, los rescatistas decidieron hacer un intercomunicador para que Emily pudiera hablar con John. En ese momento ella le dijo: sé que has estado presionando tanto durante tanto tiempo. ¿Por qué no descansas un minuto y te tomas un descanso y luego puedes empujar de nuevo? Emily estaba absolutamente segura de que John iba a estar bien. Poco después, John dejó de responder. Los rescatistas pensaron que estaba inconsciente, pero John jamás despertó. Así que durante varios minutos intentaron conseguirle el pulso en sus tobillos, pero no lo consiguieron. Finalmente, el 25 de noviembre del año 2009, a las 11:56 de la noche, un paramédico entró en la cueva y confirmó su deceso. Luego de estar 27 horas atrapado en ese túnel estrecho, sufrió un paro cardíaco. La familia estaba muy desconsolada y para empeorar la situación, las autoridades le informaron que el cuerpo no podía ser extraído de la cueva, ya que ahora John no podría ayudarlos a empujarse hacia arriba e intentar cambiar de posición, lo que haría el trabajo aún más difícil y significaría un gran riesgo para el equipo que haría dicha hazaña. Además, se dio a conocer que en el año 2004, 2 Boy Scouts casi perdieron la vida en la misma área de la cueva donde John quedó atrapado, con solo 2 semanas de diferencia entre un incidente y otro. Uno de los chicos tenía 16 años y quedó atrapado exactamente en el mismo túnel que John. Los rescatistas tardaron 14 horas en liberarlo. Afortunadamente su tamaño y su contextura pudieron ayudar, y el adolescente pasó 3 días en el hospital. Una semana después, cuando otro chico quedó atrapado en la cueva, las autoridades decidieron cerrar la cueva temporalmente. De hecho, para el momento de la muerte de John, la cueva tenía solo 6 meses abierta al público. Los familiares de John entendieron la situación y estuvieron de acuerdo en que no podía poner en peligro a los demás rescatistas, quienes ya habían hecho hasta lo imposible para poder sacarlo de allí. Debido a esto, la cueva fue totalmente sellada con concreto y desde entonces se convirtió en el lugar de descanso eterno de John Edward Jones.
En un comunicado, los seres queridos de John expresaron que el joven sería recordado por su buen carácter, su encantador sentido del humor, su fuerte ética de trabajo, un amor genuino por las personas y una habilidad magistral para relacionarse con los niños y una fe inquebrantable. Poco después de los hechos, tras la clausura de la cueva, colocaron una placa en el exterior de la cueva en su honor. Y para el año 2016 se estrenó una película que también fue protagonizada por Chadwick Boseman y basada en el caso de John. De lo único que se sabe sobre la familia de John posterior a su muerte es que Emily, su esposa, tenía tan solo 2 meses de embarazo al momento de los hechos y tuvo a su hijo en junio del año 2010, a quien llamó como a su esposo, John. Años después, ella rehizo su vida, se casó nuevamente y tuvo otro hijo. Actualmente vive en Peoria, Illinois. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles de este lamentable caso. Me gustaría saber la opinión de ustedes, si ya conocían esta historia y si no, pues comenten qué les ha parecido, cuáles han sido sus impresiones sobre esto. Pienso yo que si ya habían habido accidentes en esa cueva, creo que una forma de que se hubiese prevenido esta situación nuevamente era que hubiesen puesto un aviso allí, una advertencia, para que por lo menos las personas supieran del peligro de esa zona. Pienso yo que era lo que se tenía que haber hecho, pero lamentablemente no lo había y John quedó atrapado allí y tuvo que ocurrir una tragedia mucho mayor de que se perdiera la vida de este hombre para que finalmente se sellara esa zona y ya no se pudiera utilizar. Y bueno amigos, antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos. No olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye.